Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio del capítulo 1 de interés simple del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa de la octava edición. El ejercicio es el número 8 de interés simple de la página 14. El problema dice así: un pagaré con valor presente de 300.000 pesos emitido el 15 de septiembre de 1999 con un plazo de 270 días a una tasa de interés del 30% nominal anual periodo vencido, hallar el valor futuro y la fecha de vencimiento en A. Interés exacto o racional, B. Interés comercial o base 360, C. Interés bancario, de interés base 365. Tenga en cuenta que el año 2000 es un año bisiesto. Vamos a generar la línea de tiempo o el flujo de caja. Para el día 0, que corresponde al 15 de septiembre del año 1999, se emite un pagaré de 300.000 pesos. Estoy recibiendo un documento, sería un ingreso, que sean de 300.000 pesos. En el mes 1 corresponde a 30 días, el mes 2 corresponde a 60 días, mes 3 corresponde a 90 días, mes 4 corresponde a 120 días, mes 5 corresponde a 150 días, mes 6 corresponde a 180 días, mes 7 corresponde a 210 días, mes 8 corresponde a 240 días y mes 9 corresponde a 270 días. La tasa de interés es del 30% anual. El valor futuro es una flecha hacia abajo porque dentro de 270 días tengo que pagar ese pagaré que corresponde al valor futuro. Flecha hacia abajo porque es un egreso. Tengo que hacer un pago y los pagos siempre van con la flecha hacia abajo. Valor futuro es la incógnita. La parte A, interés exacto racional. En el interés exacto racional se cuenta el número de días exactos entre la fecha que se emite el pagaré a la fecha en que se vence. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 366, ya que el año 2000 es bisiesto. N es 270 días. Entonces, valor futuro que es igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n. Reemplazando valor presente, 300.000, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 30% anual, se divide por 100, 0.30. Esto se multiplica por el número de días, que es 270 dividido 366. Eso nos da, aproximando a dos decimales, 366.393,44. La fecha en que se vence, de acuerdo al interés exacto racional. Del 15 de septiembre del año 99 al 31 de diciembre de ese mismo año, el número de días es, nos vamos a ir al ESO 1 del libro, página 381, anexo 1, y ubicamos la fecha correspondiente al 15 de septiembre, corresponde a 258. 258 corresponde justamente al 15 de septiembre. Entonces sería 365 que tiene el año menos 258, sería entonces 107. Entonces,
ubicamos exactamente en los días faltantes que hacen falta para que se venza el pagaré. Sería 270 menos 107, eso equivale a 163. Entonces ubicamos el 163 en el anexo 1. Y eso corresponde al 11 de junio del año 2000. ¿Por qué razón? Anexo 1 y ubicamos el 163. Note lo siguiente, que como es un año bisiesto, el año 2000, recordemos que a partir del 1 de marzo se coloca un día más, o sea que sea 61. Aquí es 61, 62, 63, 64 y así sucesivamente. Aquí sería 162, aquí sería 163, que corresponde al 11 de junio. Porque se agrega un día más por el año bisiesto. Entonces el 163 corresponde al 11 de junio del año 2000. Esa es la fecha de vencimiento. La parte B. Interés comercial o base 360. En el interés comercial o base 360 se cuenta el número de días entre la fecha que se emite el pagaré a la fecha en que se vence, tomando 30 días por cada mes. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. Entonces sería n de 270 días, valor presente, valor futuro es igual a valor presente que multiplica 1 más i por n, 300.000 que multiplica 1 más la tasa de interés 30% se divide por 100, 0.30 por n, n equivale a 270 dividido por 360. Eso me da exactamente 367.500 pesos. La fecha de vencimiento, como son los meses estaban como de 30 días, entonces aquí sería 15 de octubre del año 99, 15 de noviembre del año 99, 15 de diciembre del año 99, 15 de enero del año 2000, mes 5 corresponde al 15 de febrero del año 2000, mes 6, 15 de marzo del año 2000, mes 7, 15 de abril del año 2000, mes 8, 15 de mayo del año 2000 y mes 9, 15 de junio del año 2000. La fecha de vencimiento del pagaré es el 15 de junio del año 2000. Ahora veamos la parte C. En el interés bancario se cuenta el número exacto de días entre la fecha que se emite el pagaré a la fecha en que se vence. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360, sin importar si el año es bisiesto. Entonces, n es 270 días. Se aplica la forma de valor futuro igual a valor presente que multiplica a 1 más i por n. 300.000 que multiplica a 1 más 0.30 por 270 sobre 360. Y eso me da 367.500 pesos, igual que la parte B. Del 15 de septiembre al 31 de diciembre del año 99, el número de días, ya lo calculamos, corresponde a 365 menos 258 es igual a 107. El número de días faltantes para que se venza el pagaré es 270 menos 107 igual a 163. Y el 163, la fecha de vencimiento del pagaré es el 11 de junio del año 2000. ¿Por qué razón? El 11 de junio del año 2000 corresponde, recordemos aquí se aumenta un día más, entonces sería 11 de junio, corresponde a 163. Recordemos que el año 2000 es bisiesto, entonces estas cantidades se aumentan un día más. Entonces aquí sería 163 que corresponde al
11 de junio. La parte B. El interés base 365 se cuenta el número de días entre la fecha que se emite el pagaré a la fecha en que se vence. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 365 aún en años bisiestos. Entonces, n es 270 días. Valor futuro es igual valor presente que multiplica a 1 más i por n, igual a 300.000, que multiplica a 1 más 0.30, la tasa de interés 30%, se divide por 100, 0.30, por n, que son 270, dividido 365. Eso me da un valor de 366.575.34, aproximando a 2 decimales. La fecha de vencimiento del pagaré es el 12 de junio. ¿Por qué razón? Como el año aquí se considera que no sea bisiesto, entonces si el año no es bisiesto, en el interés base 365 días se considera los años bisiestos como no bisiestos. Entonces aquí el año 2000 se considera como no bisiesto, por consiguiente el 163 le corresponde al 12 de junio del año 2000. Fecha de vencimiento 12 de junio del año 2000. Vamos a hacer el ejercicio ahora usando la calculadora. Vamos a utilizar la calculadora científica. Lo importante es que tenga la tecla de fraccionario. Entonces vamos a colocar la expresión 300.000, abro paréntesis, 1 más 0.30 por la tecla fraccionario. En el numerador colocamos 270, con el cursor me desplazo hacia abajo, digitamos 366, enseguida me desplazo con el cursor hacia la derecha y cierro paréntesis y el igual. Me aparece la respuesta con 4 cifras decimales. Quiero ajustarla a 2 cifras decimales. Entonces para ello me voy, digitamos Shift, la tecla Mode, me voy por hacer el número 6, Fix, que significa ajustar, arreglar o aproximar. Digito el 6, enseguida digitamos el 2. Quiero que la respuesta me dé con 2 decimales. El 2 y aparece la respuesta con 2 decimales, 366.393,44. La parte B, pues simplemente con el cursor me devuelvo, me desplazo hacia la izquierda y corregimos el denominador de la fracción. En vez de 366 colocamos 360. Entonces con el cursor me desplazo, borramos el 6, colocamos el 0 y el igual. 367.500 pesos. La parte C es igual que la parte B, no hay que hacer ninguna modificación, da exactamente igual. La parte D, vamos a corregir nuevamente el denominador y en vez de 360 colocamos 365. Con el cursor me desplazo hacia la izquierda, borramos el 0 y colocamos el 5 y el igual. 366.575,34. ¿Qué pasa si no tenemos la calculadora con fraccionario? Vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero sí la opción con fraccionario. La parte A, digitamos 300.000, abro paréntesis,
1 más la tasa de interés, que es 0.30, por, necesitamos el por, 270 dividido 366, es cuando justamente no tenemos calculadora con la opción de fraccionario. Cerramos paréntesis y el igual. La siguiente respuesta, la parte B. Con el color me desplazo y corregimos el denominador. En vez de 366 colocamos 360 y el igual. $367,500. La parte C es igual que la parte B. Vamos a hacer la parte D. Entonces corregimos el 360 por 365. Ponemos el 0. Y enseguida el 5 y el igual. 366,575,34. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.